Gracias. Bueno, buenas tardes, chicas, chicos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, veo caritas nuevas. Bueno, que no había visto en este curso. Entonces, no sé, ¿han visto la grabación de la primera? Buenas tardes. Sí, yo ya, bueno, esta, la primera sesión sí la pude ver. Eh, Soy prácticamente nueva porque me han estado llegando los correos a destiempo. Ok. Me envían precisamente cuando yo esperando entrar, pero los veo obviamente una o una hora y media después y digo, bueno, ya ni para qué entrar, ¿verdad? Pero estoy también con el doctor en otro seminario que es el tercer orden, los días miércoles de cada 15 días. Entonces, para ir a completando un poco más lo que es precisamente el tercer orden, pero ahora con todo lo que implica la familia en las personas LGTB. Uh-huh. Ok, pero entonces de este seminario te falta sí, 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 sí has podido ver la primera o has tenido dificultad. La primera sí la pude ver. Después creo que nada más han enviado la segunda Ujú. y ya las demás porque es lo que estaba viendo que se inició, según yo, el 26 de agosto. Ah, bueno. Sí, bueno, bueno, en mi caso, la mía, No, falta que yo 29 de agosto, perdón. le envié la segunda, pero ya. Ok, bueno, pero, ok, bueno. Las demás han podido observar, los que no han estado ya pudieron ver la primera, digo, para ver cómo andamos, si andamos en sintonía. Bueno. Ok, de los que han estado, cuéntenme, ¿qué se acuerdan que vimos la sesión anterior? Hola, buenas tardes. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues la clase pasada nos compartiste un poco más acerca de lo que era el término lesbiana. Ujú. Hicimos algunas preguntas para entender pues un poco más de dónde venía este término, ¿no? Y cómo lo pensábamos nosotros. Eh, pues sí, desde nuestro punto de vista, cómo veíamos a las personas, ¿no? Dentro de pues del contexto más, bueno, lo enfocamos, fueron varias preguntas y teníamos pues en el aspecto social, de dónde venían nuestras ideas, ¿no? Acerca de las lesbianas, qué efectos tenían esas ideas en nuestra identidad, etcétera. Eso fue lo que vimos. Buenísimo, ¿no? Gracias, Araceli. La sesión pasada estuvimos planteando unas preguntas acerca de la idea que tenemos de las mujeres lesbianas, bisexuales, explorar desde dónde vienen esas ideas y qué efectos, uno, siendo heterosexuales, qué efectos creen ustedes que esas ideas pueden tener en las identidades de las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? Ahora, si somos de la comunidad LGBT, esas ideas que tenemos, qué efectos pueden tener en la construcción, en mi caso como lesbiana o bisexual, qué efectos pueden tener esas ideas en mi identidad.
¿Esto por qué lo empezamos a nombrar? Porque estamos hablando de un sistema heterosexual que nos acomoda en ciertos cautiverios o en ciertos espacios de soledad que son atravesados por los prejuicios, ¿no? Estos estados, estos cautiverios, estos lugares que tienen que ver con estigmas, con estereotipos, con prejuicios, pues obviamente tienen un efecto, ¿no? Y también pensando que el hecho de que seamos lesbianas o bisexuales no nos exime de que podamos estar atravesadas por la lesbofobia, la bifobia o la lesbomisoginia, ¿no? Y ahorita vamos a ver ya esos términos. Y también el cómo la psicología o cómo la psicoterapia nos mira, eso es bien importante, ¿no? Ahorita que hablaba la compañera de la terapia del tercer orden, justamente uno de los puntos cruciales de la terapia del tercer orden es que entiende trata, bueno, no entiende el contexto sociocultural de las personas, ¿no? Entiende que el lugar en donde estamos colocadas, colocados, tiene un impacto en nuestra identidad y tiene un impacto en cómo respondemos al mundo, ¿sí? Y ese lugar donde estamos colocados va a estar atravesado por un montón de privilegios y un montón de obstáculos que nos hacen, que repercuten en cómo estoy tejiendo la realidad, ¿sí? Por eso es bien importante el término de interseccionalidad. De repente, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho la psicoterapia y la psicología hegemónica? Crear como una realidad homogénea, ¿no? Donde no hay tamices, donde no hay matices, perdón, de color y la realidad es para todos y todas, ¿no? Hace rato estaba yo platicando con una persona y me decía, ¿tú qué opinas de esta frase de lo que te choca, te checa? ¿Has escuchado esta frase que se utiliza mucho? Por ejemplo, lo usa mucho la gestal, lo que te choca, te checa. ¿Sí? ¿La han escuchado? Ok. Y bueno, les contextualizo. Esta mujer es una mujer que vivió una situación de violencia, entra al juicio de guardia y custodia y pensión alimenticia por parte de la pareja y el cuate, eh, ante el juez, empieza a decir que esta mujer es violenta, es una exagerada, ¿no? Que grita, que se exaspera, ¿no? Que tiene problemas de impulsos. Y por alguna razón, este cuate logra convencer a los papás de la chava para que testifiquen en su contra, ¿no? Entonces, esto es algo que a ella le causó mucho dolor, ¿no? Que sus propios padres fueran a testificar en su contra y después el papá eh, la demanda por violencia hacia su hijo, hacia el hijo menor. Ah, bueno, hacia su único hijo, perdón. El asunto es que, bueno, esto ya pasó, ¿no? Afortunadamente se resolvió para ella. Y me decía, es que a mí siempre me han dicho que ya perdone a mi padre, pues porque es mi padre, ¿no? Que mi papá en el fondo no me odia, en el que en el fondo me quiere, porque, y le dijeron la frase, ¿no? Porque dice, ten cuidado porque lo que te choca de él te checa. Y entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo soy violenta? Yo soy también una persona violenta. Y quien se lo dijo, dice, es una amiga que le pasó lo mismo que a mí, nada más que esta amiga le empezó a ir económicamente muy bien. No, esta chava de la que les estoy contando le ha costado mucho trabajo salir adelante, muchísimo, económicamente hablando. Quien le da el consejo, no. O sea, económicamente le empezó a ir muy bien, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando en las circunstancias que nos atraviesan a las personas y desde dónde decimos lo que decimos.
y el impacto que tienen nuestras palabras en lo que decimos. Y esto también lo nombro porque me he topado en conversatorios o en conferencias que cuando hablamos de estos temas, eh, de repente me dicen, es que Sofía, es absurdo que hables de ese tema porque los derechos humanos, pues es obvio que los derechos humanos y que como psicoterapeutas, para nosotros no existen estas clasificaciones, todos somos seres humanos y es no, porque entonces estás invisibilizando históricamente en qué lugar este sistema nos está posicionando y los efectos que tiene ese posicionamiento en nuestra identidad, ¿no? Entonces, hay frases como esto, lo que te choca, te checa, que son muy generalizantes y que hablan de una realidad, ¿no? Es como estas frases de que el pobre es pobre porque quiere, ¿sí? O estos talleres o estos cursos de la abundancia, no sé si los han visto, ¿no? Como este taller, reconcíliate con el dinero. ¿No? Y vas a pagar tu salario mínimo a un curso para reconciliarte con el dinero y que destrabes energéticamente tus chakras, no sé qué se tiene que desbloquear pues, para que ya te vaya bien, ¿no? Y pero tienes que ir a invertir tu salario, el que te costó un chorro de trabajo ganar, ¿no? Y entonces ahí viene, ¿no? Pues es que tú no le echas ganas, no piensas en positivo, mira, piensa en positivo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda lo demás? Las desigualdades, las injusticias, ¿no? Este sistema explotador, ¿dónde queda? ¿Va? Pero perdón, entonces, ¿qué han escuchado ustedes de lo que les choca esta frase? ¿Qué les hace pensar esta frase? Bueno, yo he escuchado que la usan más como para decir que lo que les molesta Ay, perdón, es, Gisela, no te había visto, estaba yo buscándote, ajá, ya. perdón, es no lo que les gusta, pero sí que tienen ahí un asunto que resolver. Por ejemplo, Mm. a mí me ha tocado ver mucho que las usan con las personas homofóbicas, y entonces les Ah, dicen, sí, pues cuidado, claro. porque lo que te checa, o sea, como insinuando que traen como un asunto sin resolver con el gusto sexual por otro hombre. Por ejemplo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, sí. Y a lo mejor no te das cuenta que tiene que ver con un sistema patriarcal, ¿no? Donde las Sí, mujeres o lo femenino tiene que ver con algo de segunda. Y ahí está la importancia del tercer orden, porque el tercer orden da sentido a cómo las personas van tejiendo y construyendo su identidad. José Manuel Varela, este antropólogo que ya les había yo mencionado, que es el que empieza a hablar del juvenicidio en México, él dice que la identidad es una construcción que se da a partir de la interacción con los otros y con el ambiente. Y que por supuesto está atravesado la cuestión económica, política, religiosa, ¿no? No estamos para nada exentos, ¿sí? Pero bueno, entonces es bien importante que tomemos en cuenta desde dónde surge la psicoterapia familiar, dónde surge la psicoterapia en sí, dónde surge la psicología. ¿No? Y tenemos que tropicalizar, tenemos que contextualizar, creo que es uno de los grandes aportes que tiene la terapia de tercer orden, ¿no? Poder entender desde qué territorios las personas responden, cómo responden, ¿va? Desde la primera sesión, alguien me había hecho una pregunta, creo que no está, Héctor, me parece que hablaba del deseo lésbico, no sé si se acuerdan. ¿No? Ya empezábamos a adelantar. Y bueno, voy a empezar a hablar del deseo lésbico y más bien, ¿dónde queda el deseo o cómo se mira el deseo entre las mujeres? El deseo sexual de las mujeres entre las mujeres. ¿Cómo es visto? Eh, es visto como un deseo que no tiene valor porque no está asociado con la reproducción. El deseo lésbico tiene que ver con
el apropiarse de nuestros cuerpos, con explorar nuestros cuerpos, con darle un justo valor y una ubicación a dónde queda el deseo de nosotros las mujeres y que incluso atraviesa también a las mujeres heterosexuales. ¿Cuántas mujeres tenemos, o estadísticamente hablando, por ejemplo, eh, qué pasa con los orgasmos en las mujeres? ¿Qué pasa con el placer sexual en las mujeres? ¿No? El orgasmo, cuál es el orgasmo? ¿Cuál es la zona erógena que es validada? ¿Cuáles son las actividades o cuáles son las prácticas sexuales que son validadas? Cuando empezamos a hablar del movimiento feminista y el movimiento feminista, porque está relacionado con la visibilidad de las mujeres lesbianas, es en el momento en que empezamos a hablar de nuestro territorio corporal, el cuerpo lesbiano, como un territorio. Espérenme que alguien aquí me escribió. Se valida desde el sistema patriarcal, exactamente. La penetración, gracias Karina. La penetración, ¿no? El único placer validado es el placer de los hombres, ¿no? O sea, si él ya terminó, ya terminamos, ¿cierto? O sea, en una relación heterosexual, si ella terminó, no es importante. Hay una película que se llama Los hijos de Sánchez, que Los hijos de Sánchez es una película de los años 70 y que esa película está inspirada en una obra de Oscar Lewis, que es un antropólogo que vino a México en los años 70 y él hizo un estudio con 10 familias de clase baja, ¿no? De las que viven en las ciudades perdidas, de los que tienen empleos informales, ¿no? Y él vino a hacer un estudio sobre la pobreza psicológica de los mexicanos y cuál es la influencia que tiene esta forma de pensar, como por ejemplo, ¿no? Dios quiso que yo fuera pobre, la pobreza es bonita. El que nace para maceta del corredor no sale, ¿sí? Y él empezó a mirar que en las familias hay muchas creencias arraigadas que tienen que ver con la idea de ser mujer, con la idea de ser hombre, con la idea del trabajo, con la idea de la prosperidad y principalmente con la idea de la religión. ¿Sale? En esta película de Los hijos de Sánchez es un señor que mantiene a toda la familia, mantiene a sus 3 hijos adultos, los 2 mayores se dedican a robar. Una otra hija como de 20 años ya tiene 2 hijos de diferente papá y está una que se llama Consuelo, que es como la rebelde, ¿no? Con la que tiene la idea de salir adelante, de salir de la pobreza. El asunto es que el señor se enamora de una chava, este, y en eso están teniendo relaciones sexuales y él termina, ¿no? Y ella le dice, pero yo no he terminado. Ah, sí, eso no es mi problema, arréglatela tú. Dice, yo ya terminé, muchas gracias, ¿no? Y se voltea. Y le dice y ya el otro día le dice a su hijo que el objetivo de todo buen hombre, pues, es embarazar a su mujer, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda el placer de las mujeres? ¿Dónde queda el deseo de las mujeres? ¿Sale? De hecho, algo que ha representado también las relaciones sexuales entre mujeres tiene que ver, si entonces la reproducción no está en el centro, en una relación sexual, ¿qué está en el centro? Si entonces el coito, la penetración pene-vagina no está en el centro, no es importante. ¿Qué es importante? ¿Cómo exploramos nuestros cuerpos? Y empezamos a descubrir diferentes zonas de placer, diferentes formas de darnos placer, diferentes formas de dar placer, ¿sí? Que no se centran en relaciones fálicas, falogocéntricas,
uno de los grandes puntos por los cuales el sistema patriarcal rechaza a las mujeres no heterosexuales es que entre su placer y su deseo sexual no está en el centro el pene, no están en el centro los hombres. Por eso son descalificadas, como son vistas como relaciones de chocolate. Ah, andas con una mujer, sí, no, es como jugar, ¿no? Ay, no es en serio, ya se te quitará. Cuando crezcas, me ha tocado escucharlo con adolescentes. No, pues cuando se te crezca, cuando crezcas se te quitará. ¿Sí? Son invisibilizadas. ¿Cuáles son las relaciones que cuentan? ¿Y por qué cuentan? Yo tengo un amigo, bueno, tenía un amigo que es psicoanalista y que una vez me dijo, los hombres podremos meter nuestro pene en cualquier vagina, pero nunca vamos a permitir que otro pene entre en nuestra vagina. Entonces tiene que ver con una cuestión de apropiación. Eres mi mujer, te hago mía, eres mía, ¿sí? Ya, como ya rompí el sello, como cuando abres el agua de garrafón, ya abrí el sello, ya esto es mío, ¿sí? Y entonces, como históricamente estamos hablando que la única relación que se ha puesto en el centro es la relación heterosexual, entonces viene este cuestionamiento. ¿No? Algo que valida las relaciones heterosexuales, claro que tiene que ver con las relaciones sexuales y asociadas con la reproducción. Y entonces, cuando se habla de las relaciones entre dos mujeres, viene un cuestionamiento si esta relación es real, si el deseo es real. La gran pregunta es, ¿qué hacen dos mujeres juntas? ¿Cómo se dan placer dos mujeres? Y el sexo entre mujeres también ha dado muchísima luz a las mujeres en general en explorar los cuerpos, explorar nuestros cuerpos, en darnos placer sin tener en el centro a los hombres. ¿Sale? Ahora, cuando viene esta pregunta del cuestionamiento, más bien este cuestionamiento si el deseo es real o no, es, ¿quién valida ese deseo? ¿Quién? Y aquí viene la importancia que, que autoras, que las mujeres mismas, feministas, lesbofeministas, han puesto en el centro la importancia de nombrar. Lo que no se nombra no existe, dice la narrativa, ¿no? Y la importancia de ir documentando nuestras experiencias. Hay algo que se llama la justicia epistémica. ¿Ustedes han escuchado hablar de este término? Justicia epistémica. No, dice Esmirna. ¿Quién más? ¿Alguien más han escuchado? ¿Cómo a qué les puede sonar justicia? Yo aquí puse injusticia. ¿Cómo a qué sonará justicia epistémica? No, dice Araceli. A lo mejor a que el conocimiento, ¿Quién habla? Sergio. sí, que el conocimiento abarque todas las diversidades, todas las vertientes, ¿no? Sí, por una parte. Gracias, Sergio. ¿A qué más le sonará? ¿Cuál es el saber? ¿Cuál es el saber al que le damos valor? ¿Cuál es el conocimiento al que le damos valor? Bueno, hola, soy, Hola, Esmirna. hola, no había escuchado de esto, pero obviamente como en poder como asociar las palabras, lo epistémico en relación a cómo socialmente nos adquirimos desde pequeños la palabra justicia o lo que es injusto para unos y obviamente para nosotros no lo es. Ujú. Y pensándolo precisamente como en el caso de las niñas, esto es justo para los niños, pero para ti, al ser niña, no es injusto. Uh-huh. Lo que decías acerca de la película, es injusto
que la mujer no logre llegar al clímax, pero sí es justo que el hombre termine y lo sea validado porque así socialmente se ha transmitido de generación en generación y obviamente tanto socialmente, políticamente y económicamente se le da como, y hemos aprendido también nosotros en ese sentido. No sé qué, si sea o no sea esta situación de la injusticia epistémica. Me encantó tu ejemplo. Buenísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Esmirna dice, es injusto para ella y justo para él. Allí está atravesado el binarismo de género, ¿no? ¿Por qué si es justo para él e injusto para ella? ¿Quién dice? ¿Quién dice que es justo para él e injusto para ella? Un sistema, ¿sí? Incluso, ¿quién valida que eso es normal? No, pues ya, no, ya acabó, ya. ¿Cuál es tu problema? ¿Quién valida? Todo un sistema patriarcal. Y acuérdense que el sistema patriarcal es un sistema de poder, jerárquico de poder, ¿sí? Entonces, la justicia epistémica es ¿a qué le damos valor? ¿A qué le damos valor y desde dónde le damos valor? ¿Quién dice que debemos de dar valor? Por ejemplo, ahorita se me ocurrió otro con lo que decías Mirna, ¿no? ¿Por qué una niña, por qué un niño, por qué lo que puede ser injusto para un niño puede ser justo para un adulto? En una ocasión llega un niño al consultorio, llega llorando porque el papá llega del trabajo, avienta su mochila y le rompe su carrito. Y es su carrito favorito. Y el niño empezó a llorar. Mi carrito, ¿no? Me lo regaló mi abuelo, mi carrito. Y el señor, ya, hombre, es un juguete, ya. Yo te compro otro, sí, pero no te fijaste. ¿Por qué no te fijas? Tú siempre dices que hay que fijarnos, ¿no? Que hay que ser cuidadosos. ¿Por qué no te fijas? Ya, vengo cansado, vengo a trabajar. Pero es que tú siempre has dicho que nos fijemos. Ya, ¿no? Y ya llega el señor. Y le digo, oiga, señor, ¿usted tiene coche? Sí. Ok. ¿Y qué tal le va el tráfico? No, muy mal. Ok. ¿Y qué tal le va con los camioneros? Ay, con los urbaneros, microbuseros. No, pues horrible. No, son unos cafres, se meten cuando quieren, te van pitando, si uno no les puede decir nada porque ya llegan de montoneros, ¿no? Dice una vez a mí me volaron mi espejo, que entonces yo le reclamé y me dice el chofer, ¿cuánto quieres por tu cucarachita esa? Tu cucaracha frente al mío. Digo, sí, ¿no? Qué injusto. Sí, no, es que es injusto, dice, ¿de qué sirven las leyes de tránsito? Nada, o sea, estos tienen su ley, ¿verdad? Digo, sí, ¿no? Le digo, pues fue injusto para usted, ¿no? Sí, fue injusto para usted. Le digo, ¿y eso no tendría relación como con lo que pasó con su hijo? Vengo cansado, ¿no? Yo vengo de trabajar. Si yo sí hago cosas, ¿no? Yo sí hago cosas productivas, yo vengo de trabajar, tú, tu carrito, ¿sí? ¿A qué le damos valor? Cuando hablamos del conocimiento, ¿a qué conocimiento le damos valor? Por ejemplo, compañeras, compañeros, el conocimiento de las comunidades, las limpias, cuando la gente cree que está mal porque le están haciendo brujería. Y tú, no, tiene usted ansiedad. No, no, me están haciendo, bueno, aquí en Oaxaca es mucho eso, me están haciendo un trabajo, ¿no? Ay, no está loca la señora. Entonces, el conocimiento de las comunidades indígenas, el conocimiento de las mujeres, ¿no? O sea, hemos descubierto que muchas grandes obras escritas por los varones atrás estuvieron muchas mujeres, ¿cierto? Justicia epistémica o injusticia epistémica. O seguramente ustedes ya tienen saberes que no los estén, ¿cómo se dice? Publicando en una revista científica, ¿no? O que no sean del SNI.
no implica que no sea valioso, ¿o sí? ¿Podría ser valioso su conocimiento? Ustedes me imagino que han tenido problemas a lo largo de su vida, ¿verdad? ¿O no? Sí, los han resuelto. Ya han de tener pero ya han de tener sus estrategias, ¿no? Cuando somos terapeutas, de repente desdeñamos mucho los saberes de las personas. Y más cuando están atravesadas por ciertas realidades, ¿no? De repente, ¿no? ¿Cómo podemos invalidar el decir de una infancia, de una persona de la tercera edad, de una persona de comunidad, de una persona homosexual, lesbiana, bisexual, ¿no? Ay, exagera, ay, no es para tanto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que se valida? Y hablamos de justicia epistémica en el sentido de dar valor a la palabra de las personas. La palabra de las personas tiene un valor, porque su vida tiene un valor. Durante mucho tiempo, la palabra de las mujeres ha sido invisibilizada. Ahora imagínense la palabra de las mujeres no heterosexuales, cuando hablan de su experiencia, de su deseo. ¿Por qué? Porque el deseo válido, el placer válido, está relacionado con la heterosexualidad. ¿Y qué pasa con los otros? La identidad válida, ¿cuál es? La orientación sexual válida, ¿cuál es? La identidad válida, ¿cuál es? ¿Qué es lo válido? ¿Y cómo podemos descalificar? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Quién empezó a hablar de justicia epistémica o injusticia? Aquí puse a Miranda Fricker, que es una de las principales exponentes. Sin embargo, quien empezó también fue Franz Fanon, este psiquiatra húngaro negro que trabajó con migrantes, que trabajó con personas negras, con comunidades minoritarias, pues, ¿no? ¿Cómo eran vistas? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, históricamente, mujeres que nos relacionamos sexo efectivamente con otras mujeres, una lucha constante tiene que ver con ser escuchadas. Nuestra voz tiene que ser escuchada. ¿Sí? Por eso la importancia de nombrarnos. Lesbiana o bisexuala. Familia lesbo-maternal. ¿Sí? Porque es todo un acto revolucionario y que tiene que ver con una resistencia hacia la invisibilización. Tenemos, tenemos la validación de nuestro deseo totalmente, ¿no? Y quitar esta idea de que, pues es que son relaciones de chocolate, ¿no? Pues es que ustedes nada más se agarran de la mano. Y ya, ¿qué es lo válido? La penetración, eso es lo válido, totalmente, ¿no? Por eso la violencia sexual, principalmente las violaciones, tienen que ver con ejercicios de poder. No está en el centro el placer, está en el centro los ejercicios de poder y de control. Por eso podemos entender desde ahí mucho la lógica o este modo operandi que tenían los feminicidios que empezaron a hacer en Ciudad Juárez. ¿Se acordarán ustedes? Hace muchos años, en los años 90, las muertas de Juárez. ¿Sí? Y que las últimas muertas de Juárez empezaron a encontrar a mujeres muertas y que habían sido víctimas de actos atroces de crueldad y de tortura, ¿no? De los últimos registrados eran mujeres que mientras eran penetradas, violadas, les ponían una bolsa de plástico en la cara para asfixiarlas. ¿No? Tiene que ver con ejercicios de poder, ¿no? Estas violaciones de corrección que se hace tiene que ver con un castigo. Estas violaciones que incluso se hace a los hombres tiene que ver con humillación, ¿no? Con subajarte. Ok, ¿cómo nos ha narrado la historia a las mujeres no heterosexuales? ¿Y qué efectos ha tenido en nuestra identidad? ¿Cómo nos ha narrado las historias? ¿Cómo nos ha narrado la historia? Es una pregunta bien importante. Y en el cómo nos han narrado es cuáles son las ideas que hemos tenido a lo largo de la historia, que son las mujeres bisexuales y lesbianas. ¿Cuáles son las ideas que hay alrededor de ello?
¿Qué ideas les han llegado? ¿Ustedes qué ideas tienen? ¿O ustedes también? Pues, no, pues es que yo nunca había escuchado, la verdad, yo nunca había puesto atención. También me he topado con esa respuesta. No, es que, pues es que para mí todos los LGBT son iguales. O sea, son iguales, pues, que entren en el punto de, pues son no heterosexuales y punto, ¿no? Pero bueno, ustedes, ¿qué ideas han tenido? ¿Qué ideas han escuchado? Pues yo Hola. creo que antes se hablaba mucho de este estereotipo de mujer lesbiana masculinizada, en, casi en extremo. Y actualmente yo creo que sobre todo en redes sociales, TikTok y todas esas plataformas, he notado como que se separan en diferentes estereotipos y entonces cada una como que pertenece a uno, ¿no? Por ejemplo, yo veo que las distinguen mucho como tomboys, que es más o menos sí masculino, pero lindas, y otras que les dicen fem, que son como, pues sí, muy, muy femeninas, pero como Masculino, que lindas. está mucho esta diferenciación entre ellas. Muy bien. ¿Cómo masculino, lindas? Ah, bueno, es que tienen como el cabello corto, por ejemplo, antes se hablaba mucho de un cabello corto, pero no maquilladas, ¿no? Ok. Casi con ropa de hombre. Y actualmente es igual con cabellito corto, pero se maquillan o usan ropa un poquito más ajustada a su cuerpo. O sea, sí está este elemento masculinizado, pero siguen en su feminidad. Buen punto. Gracias, Gisela. Perdón, Esmirna, ibas a hablar, ¿verdad? O vas a hablar más bien. Sí, sí, sí. Obviamente era un poco lo que mencionaba la compañera Gisela, que casi siempre, ya sea una relación heterosexual o que obviamente no que sea igual, sino que asumen precisamente como en una relación heterosexual, siempre un hombre y una mujer desde el ámbito de género y que obviamente cuando hay una relación homosexual siempre hay precisamente esta parte femenina y una parte masculina, no solamente en lo lésbico, sino también en los gays. Y Sí, obviamente también algo que hablábamos en alguna clase, decían, ¿cómo es que principalmente las mujeres entran en el camino de la homosexualidad? Y hablaban de que en algunos artículos científicos las mujeres mencionaban que entraban o la principal de las razones era porque se habían decepcionado o había habido alguna traición por parte de los hombres. Entonces, esto las había llevado principalmente a asumirse como lesbianas. Entonces, regresamos un poco también como en esta parte de lo masculino, de lo falocéntrico, en donde obviamente cuando la mujer ya no se siente traicionada precisamente por este sexo, es cuando asume esta otra identidad. Entonces, no sé qué tanto está como puesto o pensado en este seminario algunas ideas que digo, apenas vamos a empezar a introducirnos a esta idea en relación a cómo es que se construye esa identidad y que al final del día creo que se va construyendo también al igual eh, que lo heterosexual en el sentido de cómo vamos escuchando qué es una lesbiana, qué es ser homosexual y desde ahí empezamos precisamente a construir esta identidad, desde lo político, desde lo social, desde lo religioso, desde lo cultural, que obviamente pues en el caso de los homosexuales considero que siempre tienen estas dificultades debido a todos los prejuicios que siempre están impuestos en todo lo que implica su desarrollo de identidad. gracias. Me resuena mucho esto que dices, ¿no? Por ejemplo, esto de cuando decía, ¿cómo nos ha narrado la historia?
los han narrado como diferenciando entre masculinas, femeninas, y esto está asociado por la idea del binarismo de género. Dos, porque tuvimos un trauma de chiquitas, ¿no? Porque nos pasó alguna situación de abuso sexual, porque no tuvimos papá, y en el centro está o que la figura masculina nos hizo algo o que no tuvimos figura masculina. Y aún así entramos en una cuestión bien reduccionista. Este, eso me llama mucho. Ya te doy la palabra, Sergio, dame un segundo nada más. Me acuerdo mucho de una consultante que decía que estaba yendo con un psicoanalista. Ay, yo siempre tengo anécdotas con psicoanalistas, pero bueno. Y dice que había terminado, porque ella va con él, esta chava tenía su pareja, pero de hecho él iba al psicoanalista no por su pareja, sino que ya tenía un rollo de ansiedad, ¿no? Y de repente le termina la sesión y que el cuate le dice, oye, en tu familia, ¿quién manda? O sea, me imagino que tu mamá es la que ha de imponer ahí las normas, ¿verdad? Y ella dice, pues sí, o sea, mi papá es muy afable, o sea, mi mamá se dice, vamos a pintar la casa de verde, y mi papá dice, pues si no le importa, le dice, pues píntala. Me lo imagino, por eso eres lesbiana, ¿no? Un hombre sin carácter, ¿no? O sea, un hombre que no cumple con esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque entonces estas ideas, ¿cómo influyen en la construcción de nuestra identidad? Sergio, ahorita continúo. Gracias. Pues está muy hilado a lo que ahorita estamos platicando, porque bueno, ahorita yo estoy realizando una investigación sobre la LGBTfobia internalizada y entonces pues ha sido no discusión, pero pues sí entrar ahí, con algo de desesperación con los asesores, porque muchas vivencias, muchas experiencias que yo, nombro en el trabajo sobre lesbofobia internalizada, por ejemplo, en el caso de las mujeres, luego ciertas frasecitas que me avientan los asesores como, bueno, es que sí, mira, tú tienes que explicar, ¿verdad? Por qué la paciente border híjole, eso, ahorita con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene en la identidad? Pues desde cómo el profesional ve a la consultante lesbiana, bisexual, ¿no? Con esta etiqueta patológica, ¿verdad? Y entonces, los prejuicios, la discriminación y muchas cosas, ¿no? Que se derivan de cómo uno, ve esas experiencias patológicas y no considera que hay estructuras de poder, hay una cuestión, interseccional, ¿verdad? Es diferente. Buenísimo. Y aparte, no es solamente como terapeutas, como miramos a la consultante, ahorita lo que decía Esmirna, ¿no? Que se me hace una pregunta súper valiosa. ¿Qué hace? ¿Qué elementos, qué cosas, qué factores contribuyen a la construcción de la identidad de mujeres lesbianas y bisexuales? Y estas ideas, ¿qué efectos tienen, no? Mm, Decía una consultante, ok, dice, ya descubro que me gustan las mujeres, entonces, ¿ahora qué va a pasar? O sea, me tengo que cortar el cabello, tengo que empezar a usar estas camisas de franela con cuadros, que es como la imagen de la butch o de la tomboy, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Sí? En una ocasión, en un grupo de mujeres lesbianas, este, estaba yo junto a ellas a mí me llamó mucho la atención que empezaron a usar una palabra que es machear. Vamos a ir a machear, ¿no? Y después una amiga la empezó a usar, dice, voy a ir a machear. Dije, "Yo, pues, a machear, ¿no? ¿Y qué es ir a machear? Vamos a ir a ligar, vamos a ir a ligar, chicas, ¿no? Y y entonces me acuerdo mucho también de esa palabra que me llamaba la atención y también de estas prácticas
como, no sé, supongamos, ¿no? Llega una de ellas, lesbiana, y llega a lo mejor con una bolsa de mano rosa y con tacones, ¿no? Y es, ah, mira, ya vienes de Jotita, ¿no? Y ya vienes de Jotita, es que ya vienes de mujer. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la imagen que existe de la lesbiana? ¿Cuál es, si yo soy lesbiana, qué idea tengo de serlo? ¿Cómo debe, cómo tendría que ser o no tendría que ser? ¿Sí? Y ahí es donde aparece uno, ¿cuáles son los referentes que yo tengo de ser lesbiana? ¿Cuáles son los prejuicios de que tengo de ser lesbiana o de ser bisexual? ¿No? ¿Qué se dice de las bisexuales, ¿no? Que son mujeres que son inestables, inseguras, no se puede confiar en ellas porque al final van a terminar escogiendo al vato, ¿no? Porque estamos dentro de un sistema heterosexual donde es más fácil relacionarse con un varón que con una mujer y pues aguas si andas con una bisexual, ¿eh? Porque al final te va a mandar por un tubo porque se le va a aparecer un vato y ya te mandó por un tubo. En el caso de las mujeres bisexuales, hay otros referentes en el caso de los hombres bisexuales. Es diferente el escenario. Entonces, esto es bien importante, cómo se ven. Porque el hecho de ser lesbiana o bisexual, lo vuelvo a repetir, no me exime de estar atravesada por una lesbofobia o bifobia internalizada. Dijera Marina Castañeda, no es ninguna garantía de que yo piense que ser lesbiana o bisexual, bueno, ella no usa las palabras bisexual ni lesbiana, Mena Castañeda, para todo lo LGBT, Q y todos los a que le vayamos a agregar compañeros, compañeras, ella lo agarra con el nombre de homosexuales. A mí me gusta citar a Marina Castañeda porque yo sí la pensaría como una de las primeras psicoterapeutas en México que empezó a hablar del tema de la homosexualidad en terapia. ¿Sí? Tiene un libro muy valioso pedagógico que se llama La cuestión homosexual y que justamente ahí se plantea la pregunta, ¿cuál es el origen de la homosexualidad? ¿No? Y habla desde el psicoanálisis, desde lo social, desde lo político, desde lo religioso, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las ideas? ¿No? Y de alguna manera, sin que ella se dé cuenta también mucho, pues hace una crítica al sistema heterosexual, ¿no? Pero bueno, entonces me hace muy valioso esto, ¿no? Esto que decía, no sé, fue Karina o Araceli, ¿cómo nos ha narrado la historia, no? Están las masculinas y las femeninas, ¿no? Las masculinas, que es esta identidad de la butch o de la tomboy, que es la butch o la tomboy, pues esta imagen que tenemos de la que tiene el cabello corto, usa las playeras sin mangas así como yo, que traigo la mía, ¿no? Encima su camisa de franela de cuadritos, sus botas, ¿sí? Que parece hombre y que usualmente anda con una femenina, ¿sí? Sheila Cifuentes, que es con la que yo empecé a estudiar el término de lesbomisoginia, ella tiene su Instagram, síganla, ella es una chava súper, súper, súper valiosa, que es una investigadora súper valiosa, Diario de una Botch. Ella dice que el ser botch es un acto político y revolucionario. ¿Por qué es un acto político y revolucionario? Porque es apropiarme de mi idea de femineidad, ¿no? La botch es la más discriminada. ¿Quién es la más aceptada? Pues la lesbiana femenina, ¿no? A la lesbiana que le dicen, ay, tú ni pareces. ¿Y por qué tú ni pareces? ¿De dónde viene? Ay, ¿a poco eres lesbiana ni pareces? ¿De dónde vendrá el ni pareces? O cuando sospechamos que alguien es lesbiana y de repente, ay, mira, tiene novio. ¿De dónde partimos con esas ideas? ¿Qué La, nos hace pensar ello? ah, este, yo iba a mencionar lo que hablamos la semana pasada de cómo algunas mujeres lesbianas pueden llegar a construir, ¿verdad?, su identidad o reproducir también roles de género, eh, hegemónicos para evitar el castigo patriarcal, ¿verdad? Hablábamos de los temores que infunde el patriarcado, ¿verdad?
y cómo también eso puede influir en cómo se ve y cómo construye esa identidad. Por supuesto, ¿no? ¿Quién es la menos aceptada? Pues la que incumple, ¿sí? Dijera Adrián Reich y Monique Wittin, ¿no? La que no cumple con los estándares, con los roles de género que impone esta sociedad, ¿no? Por eso nos llaman mujeres en fuga o las no mujeres, porque para este sistema de género somos no mujeres. Uno, porque ni cumplimos los estándares de cómo nos tendríamos que vestir, ni cumplimos con la femineidad, con la heterosexualidad obligatoria de tener un hombre en el centro, no tenemos la reproducción en el centro, entonces no somos unas mujeres, quién sabe qué seremos para este sistema. ¿Sale? Entonces, muchas veces lo femenino se puede adoptar como una forma de autocuidado. Cuando estamos con mujeres bisexuales o lesbianas, siempre tenemos que observar cuáles han sido sus estrategias de autocuidado para que este sistema patriarcal pues no esté jodiendo tanto, ¿sí? Como todas las mujeres, independientemente de nuestra orientación sexual, tenemos nuestras formas de autocuidado, ¿no, compañeras? ¿Sí? Pues para que no nos vaya tan mal con las violencias que están sobre nosotras, ¿cierto? Entonces, tenemos que observar también cuáles han sido los efectos que el sistema patriarcal ha tenido en nuestra identidad. Ujú. Y muchos de esos efectos pues tienen que ver también con con nuestra salud emocional, ¿sí? Mucha, uno pensaría yo que uno de los grandes efectos del sistema patriarcal pues es es la lesbofobia internalizada. No, no, pues, oye, no me vayas a agarrar aquí de la mano, ¿eh? No me vayas a decir mi amor. No. ¿Mm? El rechazo, que te manden al insilo, a la soledad, que terminan haciendo muchas mujeres, compensando. ¿Cómo compensas? Pues a través de lo académico, de la laboral, del dinero, ¿no? Creo que hace 3 años había yo leído un artículo en de la UNAM donde hablaba de los homosexuales, de los varones, ¿no? Que un punto que han encontrado un punto de compensación de los homosexuales tiene que ver con lo económico y con lo intelectual, ¿no? Que no, al menos no sea lo primero que se te mire, pero que pase como desapercibido. Bueno, ni tan desapercibido, ¿no? Pero que no haga tanto peso, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿no? Estas ideas, navegarlas, ¿no? Lo que decía Esmirna, ¿no? Lo que decía Gisela, este, ¿no? Estas ideas que existen, ¿no? Lo que pasa que estás decepcionada de los hombres, no te han tocado buenos hombres, tienes una mala imagen de tu padre, no tuviste padre, viviste violencia sexual en la infancia, ¿no? Y entonces cuando son adolescencias o son personas adultas y de repente, oye, soy lesbiana o bisexual, ¿pero qué te pasó? Pasó algo, de repente de los papás, oye, pero pasó algo y no supimos, oye, pero si te dimos todo, te cuidamos, y ya viene esta patologización, porque entonces estamos viendo que el no ser heterosexual es producto de que algo pasó, de que algo te faltó, que algo hicimos mal. Entonces, ahí también podríamos entender por qué en algunos papás o mamás viene algo de culpa, ¿no? O de las mamás principalmente es con las mujeres, yo fallé como mujer. Me acuerdo mucho que una vez llegó un matrimonio con su hija como de 14 años. La niña le había dicho al papá que le gustaban las chicas. Los dos eran gerentes de banco. Trabajaban de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cuál era la dinámica? Una hija de 14, un hijo de 8 años. Ellos vivían como a 1 hora de la ciudad, hora y media, entonces se levantaban, la chica entraba a las 7 de la mañana
y el más pequeño entraba a las 9. Entonces se levantaban 5 de la mañana, se bañaban, preparaban el lunch, iban a dejar a la niña a la escuela, al niño lo dejaban en casa de la abuela paterna y ellos iban a trabajar. La abuela era la encargada de llevar al niño. ¿Sale? El papá tenía chance de salir a la hora de la comida, iba a recoger a la chica, porque el chico le iba a recoger la abuela, iba y la dejaba a casa de la abuela. Se regresaba a trabajar. A las 9, 10 de la noche iban por sus hijos a la casa de la abuela, regresaban a su casa, les daban las 10 de la noche, medio revisaban la tarea y uniformes y comida para el otro día. Ese era su ritmo de vida de lunes a viernes, ¿sí? Cuando la chica le dice al papá que le gustan las niñas, pues el papá le dice, bueno, pues yo te voy a querer mucho, yo no me importa, ya, ¿no? Y la mamá dice que hice mal. Es porque trabajo, ¿verdad? Es porque te dejo sola, ¿verdad? Es porque no tienes un referente de mujer, ¿verdad? Y me acuerdo que me dijo, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a ellos. Y entonces se problematiza, ¿no? Se ve como algo malo, algo que faltó. Por eso es importante. ¿Cuáles son las ideas que navegan? ¿Sí? Porque siguen teniendo efectos en la identidad y cuestionarlas. ¿Cuál es el origen? No tenemos una respuesta clara. Le recomiendo este libro de Marina Castañeda, La cuestión homosexual. Se me hace un libro súper didáctico para empezar con el tema. A Marina le hace falta actualizarse un montón en conceptos y no es porque no quiera y no es porque no pueda. ¿Saben por qué? Porque aunque ella es lesbiana, aunque seamos lesbianas y bisexuales, la lesbofobia internalizada nos puede habitar, ¿sí? Apenas hace 4, es una mujer de aproximadamente 70 años. Marina Castañeda viene de una familia política adinerada priista en México. Es hermana de Jorge Castañeda. ¿Ubican este político, Jorge Castañeda? Es su hermana, ¿no? Ella hace 4 años que presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, habló por primera vez después de muchos años, habló de su homosexualidad y narró que el día de su boda nadie llegó. Todo el mundo dijo que sí iba a llegar y nadie llegó, ¿no? Dice, mi hermano me dijo que estaba muy ocupado, ¿no? Y los demás también. No cayeron, ¿sí? Este, pero es un gran avance para esa mujer haber presentado ya un libro donde ella habla de su propia experiencia, y donde nombra todos los obstáculos que ha pasado, ¿no? Claro, Karina. Ok, va. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Cuáles son las vivencias propias de las lesbianas y bisexuales? Y esto tiene que ver con la justicia epistémica. ¿Cuáles son sus vivencias? Y es lo que tenemos que poner atención, ¿sí? Este, mm, por ejemplo, em, cuáles han sido sus estrategias de autocuidado, cuáles son, vuelvo a repetir, los elementos que han forjado su identidad, cómo han decidido salir del closet, cómo viven la cuestión de pareja. Dime, Sergio. En esta cuestión de la lesbofobia internalizada, la terapia sistémica de tercer orden marca alguna intervención, alguna técnica en específico, como ciertos lineamientos a considerar. Tomar en cuenta el contexto. Acuérdate que la terapia de tercer orden, ¿cuáles son sus premisas básicas? El contexto. Ujú. Las personas responden, toda persona responde a su contexto. A ver, en la lesbofobia internalizada.
De repente criticamos mucho a las personas cuando no salen del closet. Anda, allá, no va a pasar nada. Tus papás te van a querer como sea. Yo me acuerdo mucho que de hecho Marina Castañeda hablaba mucho de estrategias de autocuidado, ¿no? Desde la terapia de 3 órdenes, eh, en que explorar cuáles son las ideas que la albergan, de dónde vienen esas ideas. Porque si tú exploras, muchas mujeres van construyendo su identidad en torno a lo que escuchan y pueden estar en contextos en donde hay muchísimos prejuicios. Y a mí me han tocado mujeres que están en familias donde han existido otras mujeres lesbianas y esas mujeres lesbianas las han corrido, las han expulsado. No, pues yo no quiero que me pase eso. ¿Sí? Hablan mal de ellas. Estas mujeres escuchan cómo hablan mal de la prima, de la tía, ¿no? Yo tenía una consultante que decía, yo creo que lo mejor va a ser que me vaya de Oaxaca. Y si me voy a otro país, mejor. Dice, como hizo mi prima. Dice, pero eso me dolería mucho porque eso implicaría que nunca más vuelva a ver a mi madre. Sí. Porque esta prima que se fue nunca ha regresado. ¿Mm? O tengo otra que dice, bueno, es que a la prima Claudia, pues casi no le invitan a las fiestas, ¿sí? Y cuando le invitan es como, pues ya viene Claudia y su amiga, ¿no? Y no saludan a la pareja, y es una pareja de años, ¿no? Creo que esta Claudia de tener 20 años con su pareja y no la saludan. Dice, no, yo no quiero vivir eso. O a las que expulsan, a las que corren. Entonces, ¿cuáles son las ideas que hay alrededor? Ya les doy la palabra, nada, me dé mucha chance. Ok, les había hablado hace rato de una chava que iba con un psicoanalista y el psicoanalista le preguntó de su papá, ¿no? Bueno, ella tiene a su pareja, ¿sí? Vamos a poner María y Lupita. María es la que fue al psicoanalista. María, tiene 2 hermanos. Un hermano es homosexual, es más grande que ella. Los papás saben, los papás lo aceptaron, el cuate ya hasta se casó y aceptan muy bien al esposo de su hijo, ¿sí? Cuando ella se asume como lesbiana, no le costó trabajo, le dijo a la mamá y la mamá le dijo, ay, algo más o menos sospechaba. La felicitó por haberlo dicho y todavía le organizó una cena para conocer a su novia, ¿sí? A Lupita. Lupita viene de una familia tradicional religiosa, son de los que todos los domingos van a misa, hay que guardar las formas, los domingos vamos a comer en familia, los domingos son familiares, pues una clase más o menos económicamente acomodada, clase media, alta. Hay que cuidar mucho ¿cómo se llama? El, el aspecto físico, la forma en cómo te vistes, ¿no? Las buenas costumbres, ¿sí? A la mamá siempre, siempre escucha que dice, ay, eso de los homosexuales tendrían que irse al infierno, eso no es de Dios, ¿sí? Esas aberraciones, esas porquerías, eso es inaceptable. ¿M? Y ella tiene 2 primas que son lesbianas. Estas primas fueron expulsadas de la familia, ¿no? El gran temor de Lupita, ¿cuál es? Que su mamá la rechace. Y entonces
Entonces llega Marely y dice, oye, pero si a mí no me costó trabajo, a ti tampoco te va a costar trabajo. Lo que pasa que tú no quieres, lo que pasa que no te atreves, lo que pasa que no eres valiente, ¿sí? Pero para esta chica, pues su mamá es muy importante, ¿no? Totalmente. ¿Mm? Entonces, sí, le tiene mucho miedo al exilio familiar, muchísimo miedo. Porque dice, me voy a quedar sola, sin mi familia me voy a quedar sola, ¿vale? Ok, Esmirna y luego Fausto. Tengo dudas o digo, yo desconozco mucho cómo se funciona un sistema familiar homosexual. Desde mi punto de vista, no tendría que haber diferencias en el sentido de las competencias de cuidador. No me gusta decir competencias parentales porque creo que retomamos como esta parte de lo masculino y dejamos de lado lo femenino. Entonces, considero, bueno, más bien, mi pregunta es, hablando precisamente de lo, qué es lo que sucede cuando se forma una familia lésbica, las competencias de cuidadoras llegan a cambiar, o sea, a comparación de una familia heterosexual. O sea, entiendo que obviamente todos estos factores de ser empáticos, asertivos, de ser tolerantes, tendrían que estar como pensarse desde esta misma línea. También puedo entender que obviamente tendrán diferentes tipos de educación y van a estar más centrados precisamente en lo femenino, en que obviamente en poder apalabrar todo lo que implica lo femenino, ya sea para un hijo o para una hija. Y bueno, retomando un poco mi duda es, ¿hay alguna diferenciación en cuestión de las competencias de cuidadoras dentro de este sistema familiar? Bueno, yo tengo una duda en tu planteamiento tú mencionas centrado en lo femenino. No sé si me puedes explicar a qué te refieres con eso. Sí, lo que hablabas de que obviamente cuán importante es hablar de todo lo que es ser mujer, el que obviamente a veces el que no se hable, el que se lleve a lo privado lo que implica ser mujer, obviamente esto impactado precisamente en cómo se reconoce a la mujer en todo lo que implica socialmente, históricamente. Entonces, no sé qué tanto cuando están dentro de estos sistemas familiares le dan importancia, no, ahora no hablar desde lo falocéntrico. Obviamente, entiendo que, bueno, para mí, alguien, no sé si utilizar la palabra normal no vaya a ser escuchada como desde lo erróneo, pero alguien lésbico normal donde obviamente pueda como tener este equilibrio de que no existe algo fóbico entre ellas, el que pueden asumirse y que puedan tener como esta vida lo más normal posible, psíquicamente hablando también, pueda precisamente no atacar ahora al hombre desde esta posición lésbica, sino que obviamente se asumen como mujeres, pero también reconocen el valor de un hombre y no tampoco lo equiparan como que la mujer siempre va a ser mejor o peor, sino simplemente son personas al igual que los hombres. Uh-huh. Entonces, pensando la palabra normal hablada desde este significado. Entonces, por eso pregunto, no sé si la parte femenina impacta en todo lo que implican las competencias de cuidadoras o hasta dónde llega a impactar esta situación.
Ok, bueno, primero me dejas pensando en cuando digo que es importante nombrar el deseo en el caso de las mujeres, nombrarnos es posicionarnos, ¿no? Ser lesbianas o ser bisexualas no es significado de menospreciar a los hombres o de violentarlos, ¿no? Tiene que ver con nombrar y visibilizar nuestros cuerpos, nuestro deseo, ¿sí? Es lo mismo que con el feminismo, ¿no? Hay una idea de feminismo que es como pues muy excéntrica y muy extremista y más bien creo que mal entendida, que es, ahora queremos ser mejores que los hombres o subajar a los hombres. No, o sea, el feminismo lo que devela es que este binarismo de género ha tenido efectos en una gran desigualdad. ¿Sí? Donde mujeres y varones no pisamos el mismo piso, o sea, el piso no está parejo para hombres y mujeres. Eso sumémosle, por ejemplo, la interseccionalidad, ¿no? O sea, no solamente es hombre, mujer, sino que seas blanco, moreno, gordo, flaco, fitness, de ojo verde, que seas heterosexual, que seas homosexual, que seas lesbiana, que seas una persona con discapacidad, que seas de una comunidad, ¿no? Entonces, desde nombrar, desde reconocer, a eso me refiero, ¿no? O sea, la perspectiva feminista lo que ha venido a mostrar es que hay muchísimos ejercicios de desigualdad que han sido normalizados, culturalmente normalizados, ¿no? No se trata de amedrentar a los varones, ¿no? Porque luego viene esta idea de las feminazis, ¿no? Casi genocidio para los varones y pues, no, ¿no? Incluso cuando hablamos de espacios para, por ejemplo, para nombrarnos o para las mujeres, es como cuáles son las realidades que nos atraviesan a nosotras, cuáles son las realidades que atraviesan a los varones. Los hombres homosexuales viven discriminación, claro, ¿sí? Claro que el sistema patriarcal no los va a querer, pues ¿por qué? Pues porque los ha de ver como una bola de traidores, ¿cierto? Y también por eso los crímenes de odio hacia ellos. A nosotras nos toca obviamente lo propio, ¿sí? Pero el patriarcado tampoco está contento con los homosexuales y con los demás y con las demás letras, ¿no? Por una parte, por la otra, las familias lesbomaternales y homoparentales. Cuando formas una familia, ¿es para qué la formas? ¿Desde dónde es tu idea de formarla? Sí, esto que tú dices se me hace muy interesante, ¿no? ¿Desde dónde la formas? Hasta que tú decías como cuidadora, las mujeres hemos sido siempre cuidadoras de las familias, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en las familias donde están las mamás autónomas, ¿no? Donde el pato se fue por los cigarros y no ha regresado, ¿sí? Que la saca adelante. O estas familias donde los hijos fueron criados por la abuela, por la tía, ¿no? Las familias han sido sostenidas muchas veces por las mujeres. Entonces, ¿cómo se van a organizar para la crianza? Es una gran pregunta, ¿sí? ¿Qué van a enseñar? Usualmente las mamás o los papás que deciden tener hijos, ¿no? Ya sea adoptando o en el caso de las mujeres embarazándose, ¿desde dónde lo están buscando, ¿no? Y también es cómo pensamos, seguimos pensando a las familias desde el binarismo de género. Hay un libro muy interesante que se llama Familias homoparentales, que es editado por la UAM, y una de las autoras es Andrea Meneses. Es el, sí, ese libro justamente habla de todos los obstáculos que atraviesan las familias homoparentales y lesbomaternales que tienen que estar lidiando para la crianza. Pero sí es cierto cómo se miran. O sea, sí que se tienen que poner de acuerdo para poner límites, sí, se tienen que poner de acuerdo. Pero creo que eso es una gran pregunta que a veces las familias heterosexuales no se plantean.
Una vez se me acercó una psicóloga que trabajaba en el DIF, en el área de adopciones, y me acuerdo que me dice, oye, ¿qué pruebas propones para hacer a las parejas del mismo sexo que quieren adoptar? Digo, ¿cómo que qué pruebas propongo? Pues las que apliques a todos los que quieren ser papás y mamás, porque lo que tú quieres identificar es que tengan valores, que tengan habilidades de cuidadores, ¿no? De hecho, hay una prueba que se llama Cuida, ¿no? Y pues que, pues sí, ¿no? Que sea más o menos gente sana, o sea, y dice, sí, dice, pero yo quiero una prueba, uno, que me diga por qué son homosexuales y dos, por qué quieren ser papás. Digo, ¿y desde dónde te mueve eso? Porque a mí se me haría una gran idea que también la aplicaras a las familias, a las parejas heterosexuales, porque ellas no, ¿por qué con ellas tú no pudieses cuestionar por qué quieren ser papás o mamás? ¿Por qué con ellas no se cuestiona? ¿Y por qué con las otras sí se cuestiona? ¿Sí? ¿Y a ti de qué te serviría saber por qué son homosexuales o lesbianas? ¿Qué tiene que ver eso con que decidan cuidar a un ser humano? ¿Qué tiene que ver? Porque sería una gran pregunta, ¿no? ¿Qué te lleva a formar una familia? ¿Qué te lleva a formar una familia? La presión social, que no te quedes solo, sola, que tengas alguien a quien, que haya alguien quien te cuide. Es una gran pregunta, ¿no? Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿estoy siendo discriminadora o algo así? ¿No? Entonces, bueno, no estoy respondiendo tu pregunta. Ah. Entonces, me parece que las familias lesbomaternales y homoparentales son las que más claro tienen para qué quieren formar una familia. ¿Mm? Porque desde la heterosexualidad obligatoria, pues no hay algo que les diga, ¿no? O las parejas de varones o las parejas de mujeres, o aquí díganme mis compañeros que andan en pareja, si ya les llegó el espíritu de la emergencia de, ay, ¿para cuándo los hijos? Porque ya se nos está yendo el tren, ¿no? No sé, ¿no? O que Marina Castañeda justamente hablaba también de ese punto, ¿no? O sea, ¿qué hace que unas parejas, qué hace que las parejas estén juntas? ¿Para qué? Estaba yo leyendo los criterios para el matrimonio civil, y viene la definición de matrimonio, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? Es una decisión voluntaria para establecer un vínculo con otra persona cuyo objetivo, ¿cuál es? Formar una familia, ¿no? Este, entonces, me parece que incluso las familias lesbomaternales, que son las que más me han llegado, eh, yo lo que he visto es que son las que están más preocupadas a veces por la crianza, justo porque como el ojo heterosexual está sobre ellas, a ver en qué momento la riegas, para que digamos, ya ve, pues es que no es una familia normal, ¿sí? Como si en las familias heterosexuales pues todo fuera miel sobre hojuelas, ¿no? Claro. ¿Sí? Como si no pasaran cosas. Los mayores, al menos estadísticamente hablando, los mayores ejercicios de violencia están en las parejas, están en las familias heterosexuales. Exactamente. No es que no existan en las otras, ¿sí? Pero de repente son a las que más tenemos en los talleres para papás y mamás, son las que más están llevando a su hijo porque algo raro le está pasando, ¿no? Porque así está el ojo, más las que adoptan, ¿sí? Aquí tienen al sistema. A ver en qué momento la riegas. De aquí, sobre. No sé, Esmirna. El libro que dije, no sé si ya está en PDF, yo lo compré en físico,
pero si no, lo escaneo, voy a buscar si no está, si no lo escaneo y se los mando a través de este Fausto. Se llama Familias Homoparentales y Lesbomaternales. Gracias. De nada. Fausto, No, gracias, Sofi. Quizás nada más para ampliar lo que habías comentado y nada más como recomendación, sobre todo a Sergio, cuando preguntó sobre el tema de pensamiento de tercer orden. Como tal, como es una perspectiva que amplía lo ya existente con los modelos, lo que hemos hecho es básicamente, pues sí, retomar lo que consideramos que es útil y lo ponemos precisamente al servicio de esta reflexión de los sistemas, ¿no? Como por ejemplo, que en el capítulo del libro, el capítulo creo que es el 8. Ay, es que se me cerró. Ay, ábrete. Ajá. Capítulo 8 que trabajamos con 12 dimensiones sistémicas en la práctica de pensamiento tercer orden, donde ahí se retoma precisamente el considerar un encuadre que dé la dimensión de lo estructural, la dimensión del poder, la dimensión del control, la dimensión de la preocupación, el conflicto, cooperación, entre otros, ¿no? Entonces, te recomendaría que ahí le echaras un ojito, porque ahí tratamos de manejar como los tres niveles. Primero el nivel político histórico, luego el nivel epistemológico y el tercero el nivel de la formación práctica. Entonces te pudiera servir porque ahí ya bajan los tres niveles, ¿no? Y con respecto a Esmirna, cuando pregunta y utilizas el término cuidados maternos, una cosa así. Pero la categoría era cuidados, pero que los situabas dentro de una adjetivación de lo femenino. Entonces ahí nada más recomendaría tener cuidado de generar atribuciones a algún género, porque las prácticas de cuidados son prácticas que, ahora vamos a ponerlo así, son prácticas humanas, pero que, y debido a la formación de esta identidad genérica, lo que hace es que las mujeres tengan una mayor ventaja en términos de aprendizaje social de cómo cuidar a un otro y la misma sociedad hace que los hombres perdamos un interés en cuidar a los otros. Ajá. Entonces, más bien como que Dios nada más tendría como ese como cuidadito, ¿no? Incluso me conecto totalmente cuando Sophie nos decía lo que te choca, te checa, que era básicamente el preguntarnos desde dónde estamos viendo las cosas y desde dónde planteamos las preguntas. Y aquí la manera en la que nos la compartes podría ser que exista precisamente como una apropiación de los cuidados hacia lo femenino, ¿no? Entonces, si bien no es de que las familias que tienen hijas lesbianas o familias lesbomaternales sean súper diferentes, ¿no? Como pensar en esta categoría de raza, ¿no? Como si fueran otra raza dentro del humano, cuando ya sabemos que la categoría raza no existe dentro de lo humano. Entonces, es mirar cuáles son las diferencias. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias que hacen la diferencia? Tiene que ver con esta parte de la discriminación. Entonces, el trabajo es ahí de el reconocimiento de las mujeres lesbomaternales, de cómo se viven y cómo podrían tener vidas más apacibles, lo más igualitarias posibles a otras familias a las que no se les cuestiona el por qué deseaban ser madres, ¿no? Entonces, es un poquito por ahí, ¿no? Entonces, yo nada más quería como ampliar un poquito el enfoque. buenísimo. Muchas gracias, Fausto. Es este, justo, ay, perdón, y que creo que aquí parte responde la pregunta también. Esto creo que también te puede ayudar este, Sergio. Ah, ya no está. Ah, mande. Ah, este creo que también te podría ayudar. Ah, ¿cómo se...? A ver, déjeme lo enfoco. Familias homoparentales de ángulo. Ok, perfecto. Porque justo habla de una mirada sistémica de la salud. Y sí, ¿no? Creo que cuando hacemos esta reflexión,
también nos damos cuenta como de estas trampas del binarismo de género, ¿no? O sea, cómo pensamos, ¿no? Desde dónde lo pensamos. A mí me llamó mucho la atención tu pregunta, Esmina, porque también pensaba yo, bueno, pues las mujeres, desde el sistema patriarcal, las mujeres son las que están sosteniendo las familias. No, aunando con lo que dice Fausto, ¿no? Los varones es como poco involucrados, ¿no? Incluso por eso por eso tienen otras vivencias las familias homoparentales, ¿no? Es más fácil mirar una familia lesbo-materna. Como, ay, sí, las dos. Y esto me llamó la atención, esto que tú decías, ¿no? Desde lo femenino. No, tampoco es como, tampoco vamos a hacer el club de Toby para hablar mal de los varones. No, ¿no? Creo que al final es desde estas trampas del binarismo de género, desde desde este pensamiento blanco-negro, este, como ver cómo nos afectan estos extremos, ¿no? O sea, creo que a las mujeres, hay cosas. Ambas familias pasan por diferentes obstáculos, que es bien interesante escucharlos. En YouTube hay un montón de videos de familias lesbomaternales y homoparentales, dan sus testimonios. La Ciudad de México tiene muchas colectivas de familias homoparentales y lesbomaternales, que algo que ha ayudado mucho a sostenerse es justamente hacer colectividad, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de familias, incluso en las formaciones de terapia familiar sistémica, esas familias no tienen lugar y tienen broncas, claro, como cualquier familia. O sea, van a tener hijos adolescentes y tienen broncas en la infancia, que el niño no, la niña no obedece, que no quiere comer, que se portó mal en la escuela, pero no tiene que ver justamente por la orientación sexual de sus padres o su identidad de los padres, madres, ¿sí? Tiene que ver con, pues, las etapas de la vida, ¿no? Incluso yo una vez me quedé pensando en este ciclo de la familia, ¿no? Y digo, y el ciclo de la familia en las familias lesbomaternales y parentales, ¿cómo será? ¿No? Pues sí, entonces no hay un lugar, ¿no? Y los queremos pensar metiéndolos en esta cajita, ¿no? A mí me ha tocado familias o incluso parejas del mismo sexo de que una primer pregunta es bueno, ¿y cómo se dividen, no? O sea, ¿quién ejerce el papel del papá, de la mamá? Porque pues es que una tiene que ser más maternal, otra tiene que ser más aguerrida, no más masculina, y no, es que ese es el problema, ¿no? Como las mamás autónomas, ¿no? A mí una vez me tocó una consultante que venía devastada, devastada, porque el psicólogo de la escuela le dijo, tu hijo tiene problemas de conducta porque no tiene figura paterna. Y no es que vaya yo a ser machista, ¿eh? Pero pues es que tú sabes, ¿no? Las mamás son cálidas, amorosas, y pues seguramente te ha de costar trabajo poner límites, pero por eso tu hijo es así, porque no tiene figura paterna, ¿no? Entonces venía mal, sintiéndose culpable, pero bueno. Pero bueno, gracias por preguntar. Entonces, bueno, ya enlacé con la siguiente. Entonces, justo, ¿no? Estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que este sistema heterosexual tendrá en los sentires de las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? Este sistema heterosexual, este sistema tendrá efectos en esta construcción de identidad, ¿sí? Sí. ¿Dónde pueden estar? A lo mejor lo que pensamos sobre nosotras, las formas son cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nombramos el serlo, ¿sí? ¿Qué hace que una mujer decida o no decida o decida cómo estar en el closet? Por ejemplo, el closet es una elección, puede ser una estrategia de autocuidado. Cómo se cuidan, cómo nos cuidamos, cómo lo nombramos, ¿no? Por ejemplo, en esta pareja que yo les decía, ¿no? Donde María le dice a Lupita, pues es que es bien fácil, yo ya le dije a mi familia y sí me aceptaron. Sí, pero tu historia es diferente,
¿sí? Tú ya tienes un hermano, hay antecedentes en tu casa. Ah, porque dice, mi mamá hasta te hizo una cena, te recibió con los brazos abiertos, seguramente la tuya me va a recibir. Dijo, no, no, dice, mi mamá es bien religiosa, va todos los domingos a misa, hay que ir a tomar el café con las tías, ¿sí? Lo demás son aberraciones, entonces, no, esto hay que tener mucho cuidado también. Ujú. Y lo que implica ser y nombrar lesbiana y bisexual en un país machista como este, ¿sí? Tiene implicaciones. ¿Qué implica para un sistema patriarcal machista tener a mujeres lesbianas y bisexuales? ¿Qué implicará? Porque de repente es, ay, pues ya solamente te gustan las mujeres y ya, ¿sí? ¿Será eso nada más? ¿Mm? Nada más es un gusto y ya. Ujú. ¿Qué implicará hacerlo? ¿Qué impactos políticos tendrá incluso hacerlo? Tomen en cuenta que somos mujeres. Ahora tomen en cuenta esto. ¿Por qué lo nombro? Porque como también en este seminario van a ver lo relacionado con los hombres homosexuales, creo que sí es importante mirar las realidades que nos atraviesan, ¿sí? Y las violencias que nos pueden atravesar, ¿sí? Todos los estereotipos que existen para nombrarnos, ¿cuántos de ellos representan violencia machista para cuerpos que no están para el consumo masculino? Tortillera, Manflora, Marimacha, Antonio, Antonio. Yo tuve como la oportunidad, sigo haciendo un trabajo de VIH en calle y acompañé a varias trabajadoras sexuales o prostitutas, no sé cómo, dependiendo de cómo se paren, si desde el abolicionismo o reformismo, yo no me voy a meter mucho en eso, pero este, conocí a dos compañeras. Ellas se dedicaban a, o sea, yo las acompañaba en el sentido de que, bueno, me colocaba, las acompañaba simplemente mientras que ejercían el tema del trabajo sexual. Y me sorprendieron y me dolían mucho sus historias porque ellas eran lesbianas, pero sufrían igual que todas las demás, pues. Y, y bueno, siempre estaba el tema de sus hijas. También tuve la oportunidad, haciendo un salto abismal, de conocer a dos compañeras que se tuvieron que ir del país y fueron una de las primeras aquí en Venezuela en lograr este tema de, no sé cómo decirlo, pero ella era médica, imagínense esto, o sea, plantear estos problemas a los heterosexuales no les pasa. O sea, tener que agarrar el semen de alguien, meterlo en el óvulo de la compañera, todo esto, yo tuve como la oportunidad porque era, eran tías, así le decíamos, de una amiga mía. Y ellas tenían un niño muy hermoso, se llamaba Diego. Y bueno, la verdad, yo no sé si era porque yo era muy chamo o porque yo ya estaba como de alguna forma involucrado en muchas luchas, que a mí nunca me pasó por la mente como cuestionar nada de eso, sino que me parecía que era muy hermoso y además que era una vida muy normal. Claro, si voy a profundidad y a detalle en las otras dos vidas que conocí, de las otras dos compañeras, la verdad hay cuestiones de clase muy abruptas, pues, por ejemplo. Ujú. Estas migraron a Chile. Estas otras compañeras tuvieron que emigrar o si les tocaba migrar, porque ellas no en particular no migraron, sino el resto por problemas aquí de grupos criminales, terminaron migrando fue a Perú y a Ecuador.
Ujú. y las hemos tenido que volver y como víctimas de trata. Entonces, eh, es un riesgo que no están corriendo las otras, pero igual lo que quiero es como nada más dejarlo allí bueno, como estos dos ejemplos, pues. Sé que hay muchos más, pero Sí, estos son los que más me resuenan ahorita escuchando todo esto. como la importancia de la realidad es que les atraviesan, ¿no? Como cuestiones económicas, de geografía, este, ahorita que tú decías, por ejemplo, que, bueno, yo así lo entendí, que no tenían como muchas tantas, como familia, no tenían tantas dificultades, ¿sí? O sea, eran tratadas igual como, ¿qué cosas pueden influir para que no existan tantas, ¿no? O sea, a lo mejor la comunidad en la que tú estás, la gente que te rodea, el nivel económico, ¿no? Pero, a lo mejor llega un momento en que sí te topas con algo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con alguna cuestión legal, eh, si es que te topas con algo, ¿no? Pero aquí veo la importancia de poder explorar las geografías que atraviesan a las familias, a las personas, porque las geografías están conformadas por valores, por ideas, por esperanzas, por expectativas. Entonces, pues es bien importante conocer las historias y los contextos, ¿no? Y también los estereotipos, cada lugar tiene sus estereotipos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho aquí en Oaxaca, México, en el área del Istmo, de la figura del Mushe, de este hombre homosexual que, bueno, transfemenino, una mujer trans, pero siempre había escuchado que se dice, no, pues es que aquí los aceptan, ¿no? Las aceptan, de hecho las quieren mucho, las admiran. Y después me dije, no, las explotan, ¿no? Porque dije, ¿qué friega? Ah, pues tú eres trans, perfecto, ya tenemos a quien se quede cuidando a papá y a mamá, quien trabaje y nos mantenga a todos. Es la que anda trabajando, vendiendo pescado, vendiendo comida, vendiendo costurera, que es sensualmente en lo que andan trabajando estas chavas, pero cuando se enferman ni en la pela, ¿no? Hay un documental que yo una vez vi en el Canal 22 que hicieron de una colectiva que se llama Intrépidas Locas por el Peligro. Ellas cada año en mayo, antes de la pandemia, hacían su vela, ¿no? Que esta fiesta de puros mushes, ¿no? Y entonces salió el testimonio de una que se dedicaba a hacer vestidos de novia y decía, mi sueño dorado es un día hacer mi vestido de novia porque me voy a casar con un hombre heterosexual, pero yo sé que eso nunca va a pasar. Yo siempre me he querido ir de acá, pero mis papás me dicen, no, si tú te vas de acá, te van a matar. En Oaxaca te van a matar, en la ciudad te van a matar. Aquí estás segura porque aquí todos te queremos. Y sí, ahí llevaba una vida segura, todos la aceptaban. Pero también tiene que ver desde dónde se miraba, ¿no? Porque cuando se dice, no, es que tener un hijo mushe es una bendición, le digo, pues sí, conviene, porque los demás hijos heterosexuales pueden hacer completamente su vida. Incluso incluso puede llegar a contribuir para que los demás hermanos estudien, ¿no? Entonces es importante mirar los contextos, muy interesante también, ¿no? O cuando la lesbiana o la bisexual es aceptada, ¿no? Porque también se queda como la cuidadora. Durante la contingencia del COVID, muchas mujeres lesbianas se quedaron en casa cuidando a su familia, ¿no? Eran las elegidas. ¿Y saben por qué eran las elegidas? Es porque no tenían familia. ¿Tú qué tienes que perder? A diferencia de tu hermano que tiene familia, tu hermana que tiene familia, ¿no? ¿Desde dónde se miran? ¿Desde dónde se miran las personas, ¿no? ¿Desde dónde van
construyendo sus historias y su identidad. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque pues puede estar atravesado esta palabra, ¿no? El patriarcado, ¿no? Y algo que ha atravesado mucho y es una lucha constante de las mujeres bisexuales y lesbianas, es las mujeres solamente obtenemos reconocimiento cuando estamos al lado de un hombre o con un hombre, ¿no? Por eso también nuestro deseo sexual o nuestro deseo de estar es invisibilizado, ¿no? Estamos solas, no hay nadie que nos cuide, no hay nadie que nos proteja, y hay una sensación de solitud, y hay una sensación de indefensión, ¿no? De cuidarnos más, híjole, nos vamos a ir a rentar, pero hay que ver como por dónde, ¿no? O sea, hay que fijarnos. Hay una chava que se llama, ay, se me fue su nombre, Luisa Velázquez, está en el Instagram como la menstruadora, ¿no? Tiene sus podcasts. Entonces, ella tiene una ONG junto con otra chava, Karina Vergara. He escuchado cosas muy interesantes de ellas. Y por ejemplo, ella estaba narrando su experiencia. Ella decidió ser mamá por inseminación artificial. Entonces, ella es de la Ciudad de México, decide irse a vivir a un pueblito y empieza a narrar cómo se va a rentar. Le preguntan por el papá de su hija, ella dice que es mamá autónoma y bueno, no. Pero pues ya tiene novia y entonces la vecina se empezó a dar cuenta pues que la chava no era normal. Y dice, y si antes dejaba que su hija jugara con mi hija, ahora ya no. Cuando su hija intenta acercarse a mi puerta o con mi nena, le dice, no, vente para acá, vente para acá. ¿Mm? Y ya me ha dejado de saludar. Dice, ¿qué implica ser lesbiana en un pueblo? ¿No? Y creo que es una población, pues, que es que ella vive en Ciudad de México, vive en Ciudad de México y ahora vive en Estado de México, ¿no? O sea, tampoco es casi como que hay mucha la diferencia, ¿sí? Y es como sentirme sola, ¿no? Sentirme desprotegida. Estamos solas. Y que es algo curioso, ¿no? Que muchas veces podemos escuchar, nos sentimos solas, ¿no? Entonces, de repente para nosotras es bien importante la colectividad, ¿no? Saber que hay más mujeres, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los hombres homosexuales, ¿desde cuáles son sus temores? ¿De dónde vienen sus temores? Y nosotras, ¿desde dónde vienen nuestros temores de sentirnos solas y poder sentirnos atacadas? ¿Sí? Porque sí está esta idea arraigada, ¿no? De la solitud. Y es una idea que en general tenemos, ¿no? Porque aparte socialmente nos las han arraigado. Cuando de repente estamos en una fiesta, no se van, podemos estar tres mujeres juntas y llega un vato y nos dice, ¿por qué tan solas? Pero somos tres, ¿no? Y se acerca. Pero si estuviera un hombre, ya no se acerca, ¿sí? O cuando vamos cinco a una fiesta y le pedimos a un hombre, pues oye Antonio, ¿nos acompañas a tomar un vehículo para que nos lleve a nuestra casa? Es que no queremos ir solas, pero vamos cinco, ¿no? Y no importa que Antonio vaya solo, ¿no? Es hombre. Y ahí van. Sí, tenemos una idea, ¿no? ¿Sí han escuchado esta frase de repente? Estamos solas, ¿qué va a ser de nosotras? Oye, sí, pues son 10. ¿Y si entra? Sí. Y aquí también está presente. Entonces no hay valor, no hay quien nos cuide, no hay respeto, no hay quien nos respete, no hay quien nos haga respetar. Y nos puede faltar el respeto. No hay quien lo valide. Y eso es grave. Y eso puede tener también efectos. Y también eso puede llevar a que alguna sí tome una identidad masculina. Por eso es bien importante, ¿desde dónde lo hace? Porque también puede ser una estrategia de autocuidado, ¿no? Mostrarse así, aguerrida.
Sí, pero pues por una situación importante, ¿no? La del carácter, la fuerte, ¿no? Eso es bien interesante. Ujú. Estaba yo viendo un documental que hicieron en la UNAM, que es una chava de la UNAM, que se llama Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven. Este, y hizo una serie de entrevistas que hicieron a colectivas feministas. Y hay una en México, que ahorita se me fue su nombre, que son unas chavas que van en la calle y si alguien las acosa, si alguien les dice adiós, lo que hacen es sacar unas pistolas de pintura y les empiezan a echar pintura en el cuerpo, en su coche, y es acosador, acosador, y le empiezan a cantar, se me fue el nombre, y es la forma que tienen de exhibirlos. Y creo que hasta tienen cancioncitas de rap, ¿no? Y estaban sacando el testimonio de una chava, mamá autónoma, que decía, a mí mi papá siempre me dijo algo, cuando vayas en la calle, camina derecha, mirando hacia el frente y con cara de emputada, como diciendo, si me dices algo, voy a ir y te rompo tu madre. Dice, y eso lo aprendí para cuidarme, ¿no? Dice, porque de repente voy yo, llevo a mi hija. Entonces, dice, cómo de repente tenemos que ir abonando, tenemos que ir construyendo estrategias para cuidarnos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Siempre, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Desde qué fin? ¿Sí? Entonces, y siempre hay que preguntarnos eso. Todas las personas responden a los contextos y todas las personas siempre van a buscar la forma de solucionar los obstáculos que se les pongan en los contextos. También por eso es la importancia de la justicia epistémica, porque a través de las formas en cómo yo respondo al contexto, voy construyendo saberes, ¿sí? Por ejemplo, la gente de la calle, ¿cómo le hace para sobrevivir? ¿Cómo le hace para vivir? ¿Sí? Bueno. ¿Y cuáles son las problemáticas que usualmente pueden atravesar a las mujeres que se relacionan con otras mujeres? Tiene que ver uno con este ciclo del closet, desde dónde se mira el closet, cuál es la utilidad de estar en él, cómo se está, ¿no? El closet es un pozo sin fondo, nunca se termina de salir de él, ¿m? Porque el sistema nunca nos termina, el sistema siempre nos está metiendo en él, ¿m? O nos mantiene en él. Situación económica. Si las mujeres de por sí entre un hombre y una mujer, ¿quién va a ser el más pobre? La mujer. Dos mujeres, doble precariedad económica muchas veces, ¿no? Por el famoso techo de cristal, aparte, ¿no? Ahora súmenle la orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser, no siempre, pero estamos hablando como de lo más usual, incluso desde mi experiencia. Este, bueno, aquí puse en el caso de las relaciones entre mujeres, la idea del amor que se tiene. Las mujeres, bisexuales, lesbianas, claro que cargamos con conceptos que están atravesados por el patriarcado. Ser pareja, ser mamá, una familia, puede estar atravesado, tenemos que explorarlo. ¿Sí? La idea del amor romántico, ¿no? Pues estamos en un sistema donde hay normas, ¿sí? Este, mi lógica, soy lesbiana, luego entonces como que hay cosas que no me deben de gustar, ¿sí? Las violencias que también nos pueden atravesar a las mujeres como mujeres, entre mujeres, ¿no? Porque a veces desde la heterosexualidad pensamos que en las relaciones de mujeres, por ejemplo, o entre mujeres no puede existir violencia, ¿no? Ah, no, pues es que son mujeres. No,
Y aquí vendría el punto, ¿no? Los efectos del patriarcado en nosotras, en todas. Ujú. Y entonces aquí vendría una pregunta, ¿no? La presión que puede existir del exterior hacia las mujeres no heterosexuales a la hora de formar una familia, a la hora de formar una pareja. Muchas de sus problemáticas tienen que ver con esto. Cuando escuchen una pareja de mujeres, cuando escuchen una familia lesbo-maternal, cuando escuchen a una mujer no heterosexual, una pregunta es, ¿cuánto de lo que me está diciendo tiene que ver con el efecto del exterior? ¿Y cómo le ha hecho para sobrellevarlo? ¿Cómo le ha hecho para sobrellevarlo? ¿Va? ¿Sale? Bueno, ya se acabó el tiempo, entonces, Fausto dice que continúo la siguiente y que bueno, porque tengo más que decir. ¿Fausto? Sí, 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 así es. ¿Sí? ¿Va a haber cuarta? Ajá, la Ah, bueno, siguiente y ya es pues, la cuarta. Sí, sí, sí. sí, ok. Bueno, bueno, de todas formas, este libro, déjenme checar si está ya en PDF. Es de esta, ay, sí me acuerdo. Andrea, Angulo. Andrea, sí, Ángulo, que trabajó con esta española sobre el tema de familias y es de su tesis del doctorado de medicina, no, es de salud Es, colectiva. este es con Edgar Jarillo. Ah, con Jarillo. Ok, sí, sí, sí. A los dos los conozco. Ok, buenísimo. Entonces, a ver, creo que sí está en línea, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ah, buenísimo. Se llama Familias Homoparentales, una manera sistémica desde la salud colectiva en México. Ujú, ujú. Es que estoy viendo que también desde el índice, creo que también le podría ayudar a este Sergio, Sí, por lo que también seguro. estaba preguntando. Me parece que como uno de los primeros que hay del tema es valioso como antecedente. O sea, Sí, obviamente ya hay más cosas, ¿no? sí, sí, sí. Pero no sé, o sea, siento que cuando hay libros que ya hablan de familias no heterosexuales o parejas no heterosexuales es importante revisarlos, porque no hay mucho. Bueno, ya hay, pero no, no más. Ah, lo busco. Creo que sí está en PDF, pero porque lo he encontrado, pero a la venta, que son como 300 pesos, algo así. Bueno, si no lo escaneo Se y se puede los acceder al comparto. PDF completo a través del repositorio institucional de la UAM. Ay, a ver. A ver. ¿Qué? Y también, ¿qué les iba? Ah, lo otro Sí, está su tesis. Es que es básicamente casi lo mismo. ¿Cuántas hojas tiene? aguarda, aguarda, aguarda. 131. Ahí está. La tesis es de 160. Entonces le Es quito. chiquito. Es chiquito. Entonces se los mando. Ah, pues si está la tesis, también me la compartes. Ajá, mira, acá se los pongo de una vez en el chat del grupo para que lo tengan. Va, Ahí, va, va. listo. Muchas gracias, Fausto. No, no hay que gracias a ti. Y Y ay, pues nada, nos vemos la siguiente semana para cerrar tu módulo y pues agradecerte mil, 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 mil por este súper valiosísimo aporte, ¿no? Para precisamente este seminario. Y también cualquier duda, yo creo que, y antes de que se me escapen, porque me estoy dando cuenta que los dejé ahí en el vacío, les voy a pasar, si no es que ya se integraron, algunos ya vi que ya, al grupo que tenemos de WhatsApp, al de alumnos de la clínica virtual, que la cual, bueno, pues al final.
La clínica tiene este espacio que es formativo a nivel de lo académico y ahí vamos a estar mandando precisamente vamos a ponerlo así como comunicados institucionales, ¿no? De las actividades que vamos a estar haciendo, igual si hay alguna como duda, que se perdieron de algo, entonces ahí los vamos a estar anunciando. Entonces les mando el chat del WhatsApp. No cierro ahorita sesión para que puedan integrarse ahí al WhatsApp. Y ya para cualquier cosa y que no sea tan saturado lo del correo, porque luego creo que es más inmediato un mensaje de WhatsApp que precisamente el correo, ¿no? Entonces, como por ejemplo Esmirna decía en algún momento, es que a veces no me llegaba la dirección, no me llegaba el Zoom, entonces para evitar eso, ya está. Y quienes son alumnos míos que ya están en la práctica, pues no es necesario que se metan a ese grupo, ya está, ya les llegan como los comunicados, ¿va? Bueno, Bueno, gracias. a ti, cuídense, Chao. chao, bye.